Bueno, buenas noches. Estamos hoy en una noche especial, terminando el 18 de Elul, día en el que nacieron dos grandes luminarias, el Baal Shem Tov y el Admor Hazaken, el Alter Rebbe, el autor del Tania. Así que qué mejor homenaje, qué mejor conexión con ellos que estudiar el Hasidut, estudiar la parte profunda de la Torá. Y para eso vamos a abrir primero con algo que nos pasa a nosotros a menudo, por lo menos a mí, no sé si a ustedes, que muchas veces sentimos que el mundo nos absorbe, ¿sí? Sentimos que estamos en una rutina que nos estresa, en una rueda que no para de girar, y que nunca sentimos ese momento en el que somos nosotros. Sabemos que para eso está el Shabbat, que el Shabbat nos ayuda en eso, ¿no? En hacer un stop, en frenar. Pero durante la semana, en el trajín, en el día a día, sentimos que los problemas de repente nos ahogan, estamos ahogados dentro de los problemas. Y estamos muchas veces en un pozo que su profundidad no tiene fin, digamos, no se termina, caemos y no logramos levantarnos. Entonces, es algo que no le pasa a pocas personas. No. Si a alguno de ustedes como a mí les pasa, tenemos que saber que es algo que le pasa a mucha gente. Y la Torá tiene mucho para decirnos al respecto. Principalmente en la parashá de esta semana, Parashat Kitabó, Moshe le recuerda al pueblo de Israel, después de los 40 años que estuvo en el desierto, le dice, Moshe le dice al pueblo de Israel, en realidad Dios le está transmitiendo a Israel, al pueblo de Israel, le dice, yo los llevé a usted durante 40 años en el desierto, Loba luz al motejem alejem, sus ropas, sus prendas, no se desgastaron, ¿sí? Ustedes, imagínense 40 años en el desierto, ¿qué ropas usaban? Ya estaban. Bueno, uno de los milagros que ocurrieron en el desierto, más allá del maná, más allá del pozo de Miriam, que- que en honor a Miriam sacaba agua donde ellos estén, además también las nubes que protegían al pueblo de Israel protegían las ropas. Entonces las ropas, uno de los milagros era que las ropas no se, ¿cómo se dice? No se perpudieron, se deterioraron. Benalja lo baltame al regleja. Y tus zapatos tampoco se rompieron, ¿no? No se deterioraron. Entonces el Rogachover, que era un gaón, escribió un libro que se llama Tzofnat Paaneach, se pregunta lo siguiente, dice, ¿por qué el versículo dice eh, Lo balus al motejem me alejem, en plural, sus ropas no se deterioraron de encima de ustedes, y después termina diciendo en singular, y tu zapato no se deterioró de tu pie, sobre tu pie. Es decir, primero en plural y después termina en singular. Entonces, hay algo que nosotros vemos que nos quiere decir la Torah, nos quiere destacar, en realidad nos quiere acentuar, que hay algo en el zapato que es diferente al resto de la ropa. Si hay algo en el zapato que es algo específico, es tu zapato, no es la ropa en general, sus ropas, sino es tu zapato, algo que te pertenece a vos. Y con esto, con esta pregunta del Rogachov, vamos a abrir una puerta a hablar de un tema que quizás muchas veces lo pasamos por alto, pero que en realidad tiene algo básico en nuestras vidas y más desde la óptica del Hasidut. Ustedes saben que a la mañana tenemos, antes, cuando nos levantamos, después del Modeaní, antes de la tefilá hay algo que se llama Birkota Shahar. Son las bendiciones matutinas, las bendiciones de la mañana. Sí, una serie de bendiciones que nosotros decimos todas las mañanas, antes de desayunar, después de hacer Netilat Yadayim, obviamente. Una de ellas es Shazali Kol Tzorki, que hizo conmigo todas mis necesidades. Cumplió, digamos, me brindó todas mis necesidades. Shazali Kol Tzorki. Esa bendición, dice el Talmud, ¿a qué se refiere que hizo todas mis necesidades? Me cumplió, me dio todas mis necesidades, hizo todas mis necesidades. Se refiere a los zapatos. Que nosotros, Dios nos dio, se ocupó de todas nuestras necesidades, es decir, que podemos tener
zapatos. ¿Cuándo no se dice esa braja, por ejemplo? En Yom Kippur. En Yom Kippur no usamos zapatos de cuero, usamos zapatos que no tengan cuero, zapatos de tela. Entonces, el día de Yom Kippur no se dice Yasal y Kol Torki. Ahora vamos a ver más adelante por qué, qué tiene que ver. Y la pregunta que muchos que dicen las bendiciones de la mañana, las bendiciones matutinas se preguntan es, ya tenemos una bendición que habla de la ropa, de la vestimenta. Dice Baruch Hashem, Malvi Yarumin, que viste a los desnudos. Y cuando una persona se viste, incluye todo, también los zapatos. Uno no va, no dice me voy a vestir y sale a la fiesta en traje pero sin los zapatos. Cuando uno dice me voy a vestir, se viste todo, el traje, el zapato, todo lo que significa la vestimenta. Es parte de la vestimenta. Entonces, ¿por qué hay una bendición, según el Talmud, una bendición aparte para los zapatos? Tenemos Malvi Yanumim, que viste a los desnudos, y aparte tenemos Yazali Tzorki, que hizo todas mis necesidades, que se refiere a los zapatos. ¿Cuál es qué tiene de particular los zapatos que se distingue del resto de la ropa? Dice el Abu Daram, que es uno de los comentaristas de la Torá, que los zapatos tienen una bendición especial porque sin ellos no podemos salir de casa. Como no puedes salir descalzo, para salir de la casa te tenés que poner zapatos. Entonces, por eso la Torá le dio una bendición especial, particular. Entonces, ahora cualquiera que tiene un poco analiza lo que estamos diciendo, desnudo tampoco puede salir. Entonces, o sea, ¿qué tiene que ver el tema? Es más, hay gente que va descalza en la calle, pero no vas a ver gente que va desnuda en la calle. Me acuerdo una vez, una vuelta vinieron acá para, creo que era Pesas, no me acuerdo qué fiesta, unas mochileras, unas chicas, iban descalzas, estaban en un hostal acá a la vuelta, iban descalzas, no es porque no tenían, así porque iban descalzas en la calle, les gustaba de esa manera, entonces venían acá descalzas. Bueno, hay gente que camina descalza, pero no hay gente que va a ir desnuda en la calle. Entonces, ¿por qué en la tefilá nosotros tenemos una bendición especial para los zapatos? No solamente eso, eh, además, la pregunta es sobre la forma en la que en la tefilá nosotros nos referimos a los zapatos. ¿Cuál es la bendición? No es que, gracias a Dios que me diste los zapatos. La bendición es que cumpliste todas mis necesidades, cubriste todas mis necesidades. ¿Acaso los zapatos son todas las necesidades de la persona? Bueno, hay una explicación que dice que como el zapato en realidad es sobre donde la persona entera está parada, es decir, uno se para el cuerpo entero sobre los zapatos. Entonces, al decir mis necesidades, se refiere desde los zapatos hacia arriba, es decir, todo lo que mi cuerpo necesita. La base está en los zapatos. Pero eso es una explicación que nos queda un poco corta para lo que nosotros necesitamos. Y además tenemos otras preguntas, porque cuando la Torá nos habla, cuando la Tefilá nos dice, decimos la bendición de la ropa, ¿qué decimos? Malvish Arumim. Malvish es que viste en presente, ¿sí? Tiempo presente, que viste a los desnudos. Pero cuando nosotros hablamos de la brajá, de la bendición de los zapatos, decimos Sheasá li kol tzorki, en pasado, que él hizo para mí, cubrió todas mis necesidades en pasado, ¿sí? Y además, ¿por qué dice la palabra li? Cubrió para mí todas mis necesidades. ¿Por qué no dice que cubrió las necesidades? Como así, cuando él dice Malvillarumi, viste a los desnudos, no dice viste para mí mi desnudez. ¿Sí? Hablamos en general, Dios viste a los desnudos. ¿Por qué cuando habla de los zapatos? Dice Yazal li kol tzorki, que Dios hizo para mí todas mis necesidades. Ahí Reb Chaim Kanievski explica, da una explicación que también nos va a quedar un poco corta, pero dice, como la persona, después que la persona fallece, uno puede usar todo lo de la persona menos los zapatos. Vieron que los zapatos no se usan o se los dona o uno los rompe, pero no se usa, la ropa se puede usar, todo se puede usar menos los zapatos. Entonces él dice por eso la braja es Yazal Kol Tzorki, porque los zapatos son míos, propios, y mis descendientes no los van a usar. Pero bueno, eso todavía nosotros buscamos una explicación más profunda de por qué hay un tema alrededor de los zapatos dentro del judaísmo.
Ahora, cuando uno le pregunta a cualquier persona en la calle, de hecho nos preguntamos a nosotros mismos, ¿para qué usamos los zapatos? ¿Cuál es la función de un zapato? La función de un zapato puede ser o para no ensuciarnos, no ensuciar las piernas, o para cubrirnos del frío, o para proteger el pie de cualquier cosa, no sé, algo que nos pueda lastimar en la calle, ¿verdad? Pero el Talmud trae en el Tratado de Shabbat, trae un dicho que, nos muestra que el zapato, nos enseña que el zapato es mucho más que eso. Dice siempre, Leolam, es decir, siempre que la persona venda, escuchan esto, venda su casa y que compre zapatos. Es decir, los zapatos son más importantes que el hogar, son más importantes que la Kolot Beitó son las vigas de su casa, es decir, el techo. El zapato es más importante que el techo. Y el Rashbam, que es un comentarista del Talmud, va más allá y dice que la persona venda todo lo que tiene, todas sus posesiones y que se compre zapatos. La importancia de comprarse zapatos. Primera pregunta es, ¿cómo puede ser que un zapato sea más importante que un techo? A cualquier persona le preguntás, ¿qué es más importante? Te va a decir, obviamente, un techo. O sea, un techo para vivir, algo que te proteja. De los pies, bueno, podés mirar el piso, podés ir a lugares donde no hace frío, pero un techo donde vivir y a la noche, y si llueve, y si hace frío, y si que eso no es peligroso. Quiere decir que todas estas cosas nos muestran que hay algo que va más allá. El tema del zapato no es algo físico, simplemente ponerse un zapato, sino el calzado tiene algo mucho más profundo. Hay un mensaje acá, un mensaje que, que está oculto dentro de lo que es la idea del zapato, que es lo que nosotros queremos aprender el día de hoy. Y también para terminar con la serie de preguntas, el Talmud dice, lo más duro de todos, que todo aquel que no se calza zapatos, menudela Shammai. ¿Qué significa menudela Shammai? Está excomulgado del cielo, es decir, está desconectado de Dios. ¿Tan grave es ir descalzo que uno queda desconectado del cielo? ¿Qué es lo que nos quiere decir con todo esto la Torá, la Tefilá, sobre la importancia de los zapatos? ¿Qué representan los zapatos? ¿Qué son los zapatos? Y para eso vamos a tratar de ir al origen de los zapatos. No hay ningún zapatero acá, pero si yo preguntara, ¿quién fue el primero en tener zapatos? ¿Qué me van a decir? Si la pregunta para poder tomarte. Adán. Según hay dos libros, dos comentaristas de la Torá, que dicen que cuando Dios lo sacó a Adán del Gan Eden, lo echó del jardín del Edén, vino y le trajo un par de zapatos. Le dijo a Adán, ahora te vas del jardín del Edén, ahora no estás más en el Gan Eden, toma, ponete zapatos. Y en realidad, eh, uno cree que es un regalo que Dios le está dando, ¿sí? A Adán como parte de un consuelo. Decir, bueno, Adán, como ya no estás en el Gan Eden, mira, yo te voy a regalar zapatos porque estés protegido. Pero en realidad, los zapatos van más allá de un consuelo, de un regalo así, un premio consuelo, como se dice. Los zapatos en realidad representan algo, una nueva función para Adán y Jabá en el mundo, en la tierra. ¿Cuál es la función? Primero empecemos a analizar qué pasaba en el jardín del Edén, por qué en el Gan Eden ellos no tenían zapatos y después del Gan Eden necesitaban los zapatos. ¿Qué pasaba en el Gan Eden? En el Gan Eden, Adán y Jabá no tenían maldad, no había en ellos bien y mal. Ellos eran puros, eran santos, eran humanos, seres humanos que no tenían una tentación interna hacia las cosas malas, ni siquiera tenían el conocimiento del bien y del mal. El conocimiento del bien y del mal, ¿dónde estaba? Estaba representado en un fruto. Y el mal, ¿dónde estaba representado? En la serpiente. Quiere decir que ellos no tenían en realidad bien y mal. Eran puros, estaban por encima de todo lo que era maldad. Pero después, cuando la serpiente con su astucia los hizo caer y ellos de repente incorporaron el mal, se dieron cuenta que el mundo Dios creó un mundo dual
que en el mundo lo más positivo también puede llegar a ser lo más negativo y que de repente las cosas que están prohibidas son tentadoras, que de repente las cosas nos tientan y hay algo interno que nos lleva a querer acercarnos a eso. Entonces ahí es cuando Dios lo saca del Gan Eden y le dice, ahora que ustedes no saben distinguir entre el bien y el mal, entonces necesitan zapatos. Ahora ustedes necesitan zapatos. Ahora está empezando una nueva era. Ahora ustedes están empezando una nueva función en este mundo, tienen una nueva misión que cumplir y para esa misión ustedes necesitan una herramienta esencial. Esa herramienta esencial son los zapatos. Porque en realidad, cuando Adán y Jabá pecaron, cuando Adán y Jabá pecaron, cuando ellos transgredieron, cuando cayeron en el fruto del árbol, no es solamente el fruto del conocimiento, no fue solamente ellos tuvieron un descenso, sino la tierra entera tuvo un descenso espiritual. Como nos dice la Torá, Alurá Adamaba Ureja, maldita sea la tierra por culpa de ustedes. Dios maldijo a la tierra y de repente la tierra dejó de ser un jardín del Edén, un Gan Eden, un lugar sagrado, un lugar lleno de, eh, de cosas de divinidad, ¿sí? Está lleno de divinidad, pero está oculto. Como siempre decimos, la palabra Olam, Olam significa mundo, viene de la palabra Elem. Elem significa ocultamiento, porque la divinidad está oculta en el mundo. El mundo no se deja, la divinidad en el mundo no se deja revelar, al contrario. La gente que cae en el mundo hasta que encuentra la divinidad pueden pasar muchos años. Uno quizás ya es grande, mayor y recién ahí empieza a encontrar la espiritualidad en su vida. Pero cuando uno es chico, no ve espiritualidad, no ve de repente a Dios en las cosas. Hay que explicarle que todo lo que hay en este mundo es una creación de Dios, que cada cosa que vemos viene de Dios y que en realidad dentro de la naturaleza es el lugar donde más vamos a encontrar a Dios. Sin embargo, hay que encontrarlo. Cuando decimos hay que encontrar, ¿qué significa? Que Dios está oculto. Es decir, está oculto en la naturaleza y nosotros lo tenemos que descubrir. Eso pasó a raíz de la transgresión del árbol del conocimiento de Adán y de Jabá. Entonces ahora nosotros de repente nos damos cuenta que este mundo pasó a ser un mundo oscuro, un mundo que muchas veces juega en contra y las cosas malas muchas veces predominan. ¿Sí? Fíjense ustedes que de repente las víctimas pasan a ser victimarios, ¿sí? En el mundo. O sea, nosotros no, nos pueden secuestrar, matar, asesinar y de repente pasamos a ser los victimarios. Sí, en el mundo hay mucha mentira, en el mundo el bien y el mal está mezclado. Y a ese mundo nuevo salieron Adán y Jabá. Y para ese mundo nuevo, para esa nueva misión que ellos tenían que cumplir en el mundo, entonces necesitaban un par de zapatos. Esa era la herramienta. ¿Cuál es la característica que tiene el mundo en este post Gan Eden? Es que el mundo te absorbe, el mundo te atrapa, el mundo hace que te chupa, ¿sí? Y te hace ser mundano. El mundo, lejos de ser una herramienta para nosotros, de repente nosotros pasamos a ser una herramienta para el mundo. De repente las cosas mundanas, el materialismo, nos llama tanto que nosotros pasamos a ser materialismo, pasamos a ser parte del materialismo. Ahí le voy a contar dos historias en modo Fabrengen, en modo historias que se cuentan en los Fabrengens, ya que estamos después del 18 de Elul, y siempre el Rebbe solía hacer los Fabrengens al otro día, digamos, no la noche, sino cuando terminaba el día especial. Entonces, a modo Fabrengen le voy a contar dos historias hasídicas, una con el Rebbe Rashab y otra con su papá, el Rebbe Marash, que yo nací el mismo día que él. Tengo el honor también de llamarme Shmuel en honor a él. La primera historia del Rebbe Rashab. Una vez el Rebbe Rashab recibe un hasid que era fabricante de zapatos. Y el hasid fue a hablar con el Rebbe y uno cuando va a hablar con un Rebbe, sí le pide una brajá para el sustento, pero principalmente lo que uno habla es de su espiritualidad.
Pero este hombre fue y le empezó a hablar de los zapatos, de las cosas, los modelos, no sé qué le fue a hablar. Le habló tanto que el Rebbe Rajab le dijo, mirá, yo siempre, muchas veces vi, generalmente yo veo, la gente que, o sea, eh, pies que están dentro de zapatos, pero nunca vi una cabeza dentro de los zapatos. Es decir, muchas veces nuestros trabajos pasan a ser, en vez de estar al servicio nuestro, pasamos a estar nosotros al servicio de nuestro trabajo. En vez de que el calzado sea, nos vista a nosotros, nosotros ponemos la cabeza en el calzado. Es decir, estamos metidos, el trabajo nos absorbe tanto que de repente nos olvidamos de que tenemos familia, nos olvidamos que tenemos amigos, nos olvidamos que tenemos espiritualidad, que tenemos templo, que tenemos Dios, que tenemos alma, que tenemos cosas que van más allá de lo mundano. Entonces, al principio el ser humano tenía un oficio. El oficio era para traer el pan a la casa. Al final del día, traía el pan, el sustento, y le iba bien, estaba feliz. De repente, no es ahora, no es algo que ya el Talmud nos dice. El Talmud habla de la ambición que el ser humano tiene por lo material. Y dice, una persona que tiene 100 de repente quiere 200. Y ya llegaste a 200 y de repente querés 400, pero te dice, ¿cómo? Si ya llegaste, no querías 100, no querías 200, ya llegaste a los 200, porque ahora de repente querés 400. Y cuando llegas a los 400 vas en búsqueda de los 800. Y la persona nunca se calma. Dice el Talmud, la persona se va del mundo, o sea, no se va del mundo, es nada más. Dice, el ser humano se va del mundo sin haber cumplido ni siquiera la mitad de sus deseos, porque los deseos no tienen fin. No es que vos cumpliste, bueno, tengo hoy, deseo tal cosa y lo lograste y chau, y te vas satisfecho. No te vas de este mundo satisfecho. ¿Por qué? Porque no lográs ni siquiera la mitad de los deseos que vos tenés, porque siempre vas a tener un deseo más, siempre vas a querer algo más. Ahora, no es malo eso. Eso es algo bueno, porque sin esa ambición el ser humano no crecería, el ser humano no avanzaría. La pregunta es, ¿dónde uno pone esa ambición? ¿Dónde está lo importante en la vida? ¿En lo material? ¿En tener un billete más, una casa más, un coche más? ¿O en lo espiritual? ¿En tener un día, una mitzvah más, un día de conexión más con Dios, un espacio espiritual más en mi vida, una familia que alrededor de mi mesa donde podamos dejar todo lo mundano y poder enfocarnos en lo que realmente, en los valores de la vida, en lo que es ético, en lo que es moral, en pasar, transmitir esa educación, Vigata le le transmitirás a tu hijo. Esos son los valores de la vida. Ahí tiene que estar la ambición del ser humano. Entonces, el Rebbe Rajab le dice, vi piernas en los zapatos, pero nunca vi cabezas en los zapatos. Y la segunda historia es con el padre de Rebbe Rajab, es el Rebbe Maharaj, Rabbeinu Shmuel. En esa época, esto es interesante porque vieron que hoy los trajes, los sacos, traen un bolsillo acá adelante. Pero los bolsillos antes no existían, no habían bolsillos. Eso es algo que la moda de repente puso un bolsillo adelante. Donde una persona pone una flor, pone un pin, no sé, celular, no, celular en el saco no va, pero en el bolsillo era para poner la flor, etcétera. Un panuelo, eso, exactamente. Un panuelo, algo así decorativo. Eso fue en la época del Rebbe Marash. Una vez entra un Hasid a los Rebbe Marash. El Rebbe Marash nota que de repente el Hasid vino con la vestimenta de Hasid, pero con el bolsillo adelante, tipo a la moda. Entonces el Rebbe Marash le dice, ¿y eso? ¿Qué pasó con el bolsillo? Entonces el Hasid le dice, Rebbe, lo que pasa es que yo soy un comerciante y muchas veces me tengo que ir a Moscú, ¿sí? A la capital, me voy a Buenos Aires y ahí me junto con la gente de empresarios, gente de negocios. Entonces yo tengo que adaptar mis vestimentas a la gente, tengo que amoldarme a la gente, digamos, a cómo la gente siente, tengo que estar a la moda para que la gente digamos, me tome en serio. Entonces Rebe Marash le dijo un dicho en Yiddish, ¿sí? Te lo voy a leer porque le dijo así, Aid, bis die Keshne. Dice, judío, judío, hasta el bolsillo, le dijo. ¿Cuál es el origen de ese dicho? Es un dicho que dice, originalmente ese dicho es para decir, uno es judío, judío, es decir, puede cumplir Shabbat,
con todas las leyes, comer kasher con todas las leyes, eso, pero hasta el bolsillo. Cuando te llega el momento de meter la mano en el bolsillo para darte de acá, ahí de repente te olvidaste de tu judaísmo. Entonces el Rebbe usó ese dicho para decirle judío, judío, hasta el bolsillo. Es decir, uno tiene que adaptar su vestimenta al resto de la gente. Dice, antes vos tenías, era judío hasta los bolsillos del pantalón. Ahora sos menos judío, porque sos judío hasta este bolsillo. Es decir, se te achicó tu judaísmo. En otras palabras, obviamente que por eso es de Fabrengen esta historia. A veces las modas, las cosas que hay en el mundo, lo mundano, nos absorben. De repente cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de vestir para adecuarnos a las modas que hay en el mundo y en vez de elevarnos por encima del mundo, estamos metidos, estamos hundidos dentro de lo que es el mundo. Pero el Baal Shem Tov nos enseña que Dios no pone cosas, no pone pruebas que nosotros no podemos superar. Y de hecho, todo lo que parece como un castigo, en realidad es una oportunidad. Y es una oportunidad para hacer una reparación. Cuando Hashem saca a Adán del Gan Eden y le pone los zapatos, no lo está castigando, no le está diciendo, mirá, Adán, vos pecaste con el del árbol de conocimiento, ahora vas a ir al mundo, vas a ir del Gan Eden. Sino al contrario, Dios le dice, a partir de ahora, Adán, vos tenés otra misión en este mundo, y tu misión va a ser un tikkun. ¿Qué es un tikkun? Es una reparación. Estás en este mundo para refinarlo, vos estás en este mundo para elevarlo, vos estás no para vos hundirte, sino para elevar el mundo hacia arriba, hacia Dios. Entonces, en este mundo está todo mezclado de bien y mal, vos necesitas zapatos. ¿Para qué? Para recordar siempre que vos estás por encima de lo mundano. Vos no estás con los pies en la tierra, o sea, estás con los pies en la tierra, pero no estás hundido en la tierra. No olvides, Adán, que vos sos Adán, que el mundo está para vos, no vos para el mundo. Ahora dentro de poco iba a decir es Rosh Hashanah, pero vamos a ir un poco antes. El 25 de Elul es el día en el que Dios empezó a crear el mundo. Primer día de la creación. Rosh Hashanah sería el sexto día, que es el día que Hashem creó a Adán y a Javá. Hoy justo fuimos a visitar a una persona, me dijo, yo nací en Rosh Hashanah, le dije, tenés el cumpleaños como Adán. Adán y Javá te cumplen igual que vos. Un par de años de diferencia, pero cumplís años igual que Adán y Javá. Eh, entonces, ¿qué estaba por decir algo? Se me fue el... bueno, entonces, Dios crea el mundo. Cuando crea el mundo, no creó primero a Adán y a Javá y después dijo, bueno, vamos a poner, veo cuando uno hace un dibujo, muchas veces hace las personas y después empieza, hace el paisaje de fondo, la casita allá atrás. Dios hizo al revés, creó todo y al final, una vez que creó todo, que el mundo estaba completo, lo puso al ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo al revés? Hubiese estado bueno que el ser humano también vea cómo Dios crea todo. No, Dios dijo, el mundo está para el ser humano, no el ser humano para el mundo. Es decir, cuando la orden que le da a Adán y a Javá es, ustedes están para trabajar la tierra y para cuidarla, pero ustedes van a dominar la tierra, así dijo Dios, ustedes van a dominar la tierra. ¿Cuál es el dominio de la tierra? El dominio de la tierra es poder elevar todo lo que está en la tierra para Dios. Entonces, para eso vino Dios y le dijo a Adán, hasta ahora era Gan Eden, era todo santidad. El mundo no ocultaba, el mundo revelaba. En el mundo vos podías ver la divinidad, pero a partir de ahora que vos estás saliendo del Gan Eden, que vos estás empezando una nueva misión, que es la misión que todos nosotros tenemos hasta el día de hoy, que es elevar el mundo hacia arriba, hacia Dios, hay algo, una herramienta importante, es que vos no te hundas. Para que vos no te hundas, yo te voy a dar un par de zapatos. Vos te vas a elevar, vos vas a sentir, cada vez que veas tus zapatos, vas a decir, esperá, yo no estoy en el mundo, pero no estoy metido en la tierra del mundo. Es verdad que hoy se dice que es saludable caminar sobre la tierra con zapatos, eso es otro tema, ¿no? No estamos... pero la idea del zapato, el concepto del zapato es que el ser humano entienda que él está por encima del mundo. Y está para que él domina el mundo y no el mundo lo domina a él.
Cuando uno va a trabajar, tiene que saber que el trabajo está a su servicio, no él al servicio del trabajo. Como dijo Revicha del Masmid, una vez él era leñador, cortaba leña. Entonces una vez lo vieron sus alumnos, lo vieron pensando en la mitad de los árboles, ahí con el hacha en la mano, pensando en Dios, meditando. Estaba así. Entonces le dice Rab, dice, en la mitad del trabajo, meditando, de que hay tiempo para cada cosa, ahora es tiempo de trabajar. Entonces le dice, bueno, si uno en la mitad de la tefilá puede pensar en el trabajo, ¿por qué no en la mitad del trabajo no pensar en Dios? La idea es que en realidad el trabajo y todas las cosas que hay en el mundo están al servicio nuestro. No nos podemos dejar llevar, caer, hundir en el estrés. Cuando nosotros tengamos bien en claro que tenemos zapatos, que nosotros estamos por encima de todo eso, cuando nosotros nos conectemos con nuestra Neyamá, nos conectemos con nuestra espiritualidad, nos conectemos con Dios, que Él es el que nos da a nosotros todo el sustento, entonces no vamos a tener problemas. Vamos a cerrar el Shabbat, el negocio tranquilo, sabiendo que Dios nos manda, que Dios no puede mandarnos sustento en 6 días, 5 días y medio, porque viernes hay que cerrar más temprano en la semana. O sea, Dios no puede hacer que, si al final Él es el que nos da. ¿Cuál es el problema? Ahora, si yo estoy metido en el trabajo, si el trabajo me domina a mí, decir, no, pero escúchame, yo necesito ganar, yo necesito, y si el otro abre y yo cierro y la competencia, te estás olvidando, te estás metiendo, te estás hundiendo en el mundo y no te estás colgando de Dios, no te estás colgando del cielo, que en realidad es la parte, es la Neyamá, la parte que vos tenés. Eh, y ahora podemos entender lo que significa la bendición de Yazali Kolzorki, que Dios me dio todas las necesidades. Cuando una persona sabe que la misión de su vida es revelar en el mundo la divinidad, elevar el mundo, no estamos acá, le digo otra cosa así en paréntesis, una persona que no vive una vida espiritual, que no le da a la vida un sentido espiritual, está sobreviviendo, no está viviendo la vida. Porque la vida es finita, la materia es finita, lo material se termina en algún momento, todo. Entonces, ¿qué vida estamos viviendo? ¿Para qué vivimos? ¿Para generar más materia, cosas que son finitas? ¿O estamos viviendo para algo con un sentido espiritual, algo que es eterno? Si uno vive para la eternidad, entonces le encuentra sentido a su vida. Vivo para la eternidad, no que yo voy a ser eterno, pero sí mis acciones pueden ser eternas. Yo puedo transformar mis acciones, puedo transformar mi tiempo, mi esfuerzo, mi dinero, mi casa, mis posesiones, todo lo que mi familia, la puedo transformar en eterna. Depende para qué lo use. ¿Qué voy a generar con cada una de las cosas? Si de repente uno abre su casa para traer invitados, gente que de repente no tiene, viene Rosh Hashanah y fulano, mengano, sé que está solo, no tiene con quién, y lo invito a mi casa. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Estoy haciendo algo, una bondad, un acto de bien, una tzedaká, que queda para la eternidad. Es algo que nadie me lo puede sacar. La famosa historia de Rabbi Yitzhak Barbanel, sí, creo que la conté alguna vez, la repito así muy en breve. Rabbi Yitzhak Barbanel era una persona muy rica y una vez el rey le dijo, perdón, había un antisemita, un cura antisemita que lo quería, no podía soportar que Rabbi Yitzhak Barbanel era el ministro de Economía del rey, que el rey le daba, tenía tanta confianza, entonces fue y lo calumnió. Y le dijo, no, él estaba evadiendo impuestos. Entonces, cuando el rey le preguntó así, café, como ellos se sentaban, se reunían siempre, Revitzhak, Don Isaac, ¿cuánto es su patrimonio? Entonces, entre sorbo y sorbo del café, le dice, rey, mi patrimonio, su majestad, ahí, no sé, yo le puedo calcular tanto, que era una suma alta, pero nada que ver con el patrimonio material real que él tenía. Entonces el rey se enojó mucho y dice, tiene razón, me está mintiendo, está evadiendo impuestos. Entonces era tanta la furia que la persona, quien más confiaba, de repente lo engañó de esa manera, que
decidió deshacerse de él y mandarlo a matar. ¿Cómo le iba a mandar a matar? Era su ministro, no podía de repente un día para el otro mandar a matar a su ministro. Entonces, ¿qué hizo? Lo mandó a hacer una auditoría en una empresa, una fábrica, y le mandó a decir al dueño de la fábrica que él haga como si hubo un accidente y que lo mate. Bueno, entonces él salió Rabbi Yitzhak Barbanel hacia esa auditoría. En el camino pasó por una ciudad a dormir en una ciudad. Al otro día se levanta a la mañana, la gente de la ciudad, los judíos de la ciudad lo ven. Rabbi Yitzhak, usted está en nuestra ciudad, qué honor. Escucho, hoy hay un Brit Milá acá, queremos que usted sea parte del Brit Milá, parte del Minyan. ¿Puede quedarse hasta mañana? Sí, cómo no. Me quedo un par de días más, no hay problema. Bueno, se quedó y después siguió camino. Cuando llega a hacer la auditoría, termina de hacer la auditoría, el dueño de la fábrica le dice, escuche, por favor, ¿puede darle esta nota al rey de parte mía? Sí, cómo no. Vuelve, le da la nota al rey, el rey la lee y se pone blanco, pálido, dice, escúchame, yo sé que vos sos una persona santa porque Dios te protege. ¿Qué había pasado? El cura quería ver con sus ojos cómo lo mataban a Rabbi Yitzhak Barbanel. Entonces decidió ir también a esa auditoría para verlo. Cuando llegó, dijo, buenas, sí, ¿qué decía? ¿No vino auditor del rey? No, no. Ah, no, porque ¿usted qué quiere? No, no, es que yo vengo también de parte del rey. Ah, bueno, usted es parte del rey, sí, bueno, y lo mataron a él en vez de Rabbi Yitzhak Barbanel. Cuando llegó, un tiempo después, Rabbi Yitzhak Barbanel, el dueño creyó que era un emisario del rey para ver si realmente él había hecho lo que el rey le había pedido. Entonces le mandó la nota, el rey ya hice lo que usted me pidió. Entonces el rey cuando se dio cuenta de eso le dice, pero, o sea, ok, entiendo que Dios está con vos, pero ¿por qué me mentís? ¿Cuál fue la respuesta de Rabbi Yitzhak Barbanel? Dice, rey, yo no pensé que usted me estaba auditando a mí realmente. Estamos tomando un café y usted me preguntó cuánto es mi patrimonio. Mi patrimonio no es las propiedades que tengo, la plata que tengo en el banco. Mi patrimonio es la tzedaká que yo di. ¿Qué es lo que nadie me puede quitar? Es eso. El resto de las cosas hoy las tengo, mañana no las tengo. Dios decidió hoy darme todo lo que tengo. Mañana Dios decide quitármelo. Puede haber un incendio y pierdo todo lo que tengo, puede haber una caída de bolsa y quedo sin nada, puede haber mil cosas que pueden llegar a pasar. Una crisis, un corralito, qué sé yo. ¿Quién sabe? Y de repente un día para el otro, todo lo que yo tenía lo pierdo. ¿Saben lo que nunca voy a perder? Nunca voy a perder lo que yo convertí y transformé en espiritualidad, en un acto de bien. Eso nunca, ese patrimonio nadie me lo va a quitar. Entonces está en nosotros saber qué tipo de vida vamos a vivir. Si vamos a vivir una vida en la que nos vamos a hundir en el materialismo o vamos a vivir una vida en la que nosotros vamos a volar hacia lo espiritual. Pero obviamente que nuestra espiritualidad la tenemos que generar acá. Nuestros pies tienen que estar en la tierra. Tenemos que transitar este mundo, tenemos que mezclarnos con el materialismo, porque somos seres materiales. Pero no olvidemos que dentro nuestro también hay una Neshama, un alma que se eleva todo el tiempo y que desea elevar, no solamente se eleva, desea elevar todo lo que hay alrededor. Entonces la pregunta es dónde nosotros ponemos ese foco. Y para eso están la herramienta que Dios le dio a Adán, fueron los zapatos. Recordad que vos estás por encima del mundo, no estás en el mundo. Estás por encima del mundo y está en tu poder elevarlo. Y por eso es, la brajá es Yazali Kol Tzorki, que me dio todas mis necesidades. Porque todas las necesidades del ser humano son la elevación de las cosas materiales. Esa es la necesidad. Nosotros vivimos para qué, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es elevar todo lo que hay en este mundo. Por eso son los zapatos. Por eso la brajá de los zapatos es Yazali Kol Tzorki, todas mis necesidades, no la vestimenta. Los zapatos son todas nuestras necesidades porque es lo que nos recuerda para qué estamos en este mundo y cuál es nuestra misión real. La única manera de poder salir al mundo, como dice la Budará, que habíamos dicho, que para qué están los zapatos, dijo la Budará, para salir al mundo, ¿sí? Hemos dicho cómo uno puede salir, no puede salir sin zapatos, pero sí puede salir sin ropa. No, la Budará no está diciendo cosas de, para nenes, nos está hablando en profundidad. No puedes salir al mundo, al olam, al mundo que
que tiene mucha mentira, que está lleno de ocultamiento sin tener un par de zapatos, sin tener claro para qué estás, que vos estás por encima de este mundo, del materialismo. Y eso es lo que a nosotros nos permite, los zapatos es lo que nos permite a nosotros ser Adán. Dios le dijo, vas a ser Adán, necesitas este par de zapatos. ¿Qué es ser un Adán? Adán, eh, Adán tiene dos raíces. Por un lado, Adán es Adamá, es la tierra, porque el Adán fue hecho de la tierra, pero por otro lado viene de Adamé, Adamé la Elión. Me parezco al Elión, es al Supremo. Si el ser humano tiene esos dos extremos, por un lado es físico, por un lado es tierra, pero por otro lado, o sea, cuerpo, pero por otro lado también se parece a lo supremo, es decir, tenemos la Neyamá, tenemos una parte elevada dentro nuestro. Entonces, nosotros para ser Adán, para poder realmente estar conectados con Dios, necesitamos ese par de zapatos. Y por eso, como Dios se los dio a Adán, cuando decimos la brajá de Yazal y Kol Tzorki, decimos en tiempo pasado. Que Dios, desde que lo sacó a Adán desde del Gan Eden, Yazal y Kol Tzorki, ya me hizo a mí me dio todas mis necesidades. ¿Qué significa? Ya le dio a Adán, a mi ancestro, y de ahí, a partir de él, a todos nosotros, un par de zapatos. Es decir, nos dio la conciencia de entender, si es que queremos, si es que profundizamos en eso, que nosotros no somos parte del mundo, sino estamos por encima del mundo y el mundo es parte de nosotros, está para nosotros. Y por eso también la Brajá dice, ya salí, me hizo para mí. ¿Qué es para mí? Para mí es que cada persona eh, tiene su misión y la misión de cada uno tiene sus desafíos. Y nosotros tenemos que saber que para cada desafío que nos va a dar la vida, que nos va a dar este mundo, cada vez que el mundo nos quiera absorber, cada vez que el mundo nos quiera comer, atrapar en sus garras, tenemos que saber ya salir con que Dios hizo para mí un par de zapatos que va a mi medida. Una persona puede salir con una camisa un poco más grande, más chica, a lo sumo le va a apretar, pero un par de zapatos que chiquitos uno no puede pisar. ¿Cuánto vas a caminar con un par de zapatos chiquitos? Y un par de zapatos grandes tampoco se te va a salir. Los zapatos tienen que ser según tu medida y Dios hizo un zapato a tu medida, a la medida de cada uno de nosotros. Por eso Yazal Li Kolchorki hizo para mí, me dio todas mis necesidades, es decir, Dios me dio a mí la posibilidad de anteponerme ante todos mis desafíos, que mis desafíos no van a ser iguales, no son iguales que los tuyos ni que los tuyos. Y los tuyos no son iguales que los de él y así. Y a cada uno Dios le dio para su desafío en este mundo, para que ese desafío no lo trague, le dio su par de zapatos. ¿Qué es su par de zapatos? Es saber que él lo puede superar porque él está por encima del mundo. Él está conectado con Dios. Si vos estás conectado con Dios, entonces no te caes. Hay un profesor, una historia con el Rebbe, un profesor que fue, un profesor Green, Beryl Green, él trabajó para la NASA muchos años, no era religioso. Y cuando él vivía en Minnesota, cuando el rabino Feller se encontró con él por primera vez y tuvieron unas primeras charlas y lo empezó a acercar al judaísmo, obviamente el profesor Green él era un científico, entonces él tenía muchas preguntas sobre ciencia, Torah y ciencia. Entonces le empezó a preguntar al rabino. El rabino dijo, mira, hay un libro del Rebbe que habla de Torah y ciencia, entonces léelo. Pero obviamente que un científico va a leer el libro, pero necesita más. Entonces el rabino le dijo, ¿sabes qué? Escribirle al Rebbe, mándale tus preguntas al Rebbe. Entonces él cada vez que le escribía una pregunta de ciencia y de Torah al Rebbe, el Rebbe le respondía cualquier otra cosa, menos eso. No sé, le respondía el Rebbe sobre, no sé, eh, sobre, no sé, importancia de cumplir mitzvot, de cómo la Torá también muchas veces toma cosas de la ciencia, pero nunca le respondía el conflicto en sí.
Después de un tiempo, el profesor Green hizo teshuvá, ya se empezó a acercar más y decidió un día sacar a sus hijos de un colegio público y mandarlos a un colegio judío, judío religioso, para que los chicos tengan más, conozcan más de la Torah. Entonces, el Rebbe le escribió recién ahí, después de mucho tiempo, le escribió una carta. En esa carta lo felicitaba por mandar a sus hijos a una escuela judía. Y el Rebbe le dice, el motivo por el cual nunca te respondía a tus preguntas de ciencias científicas es porque no es mi misión en este mundo entrar en discusiones de ciencia. Mi misión es que vos te acerques a la Torah y que tus hijos tengan educación judía también. Entonces el profesor Green, después de un tiempo, dijo, yo entendí cuando Rebe me escribió eso, entendí el motivo por qué Rebe no me respondió. No sé si el Rebe probablemente sabía que responderme y todo, pero si el Rebe hubiese ocupado el tiempo en responder en esa discusión científica, ¿qué hubiese pasado? Yo estaría repreguntándole a Rebe me respondería y yo le volvería a preguntar y toda mi vida, en vez de estar preocupado en cómo voy a hacer teshuvá, iba a estar preocupado en temas de científicos. Entonces, el tema de ciencia, déjalo para la NASA. Lo que tu misión en este mundo es acercarte a la Torah y a las mitzvot. Esa es la misión que el Rebe sintió. Entonces, a veces la persona pierde ¿cómo se dice? Pierde el norte, no sé hacia dónde va. ¿Por qué? Porque el mundo lo atrapa, el mundo lo absorbe. Y uno tiene que saber, tener bien en claro cuál es su misión en este mundo y para qué estamos acá. Entonces, este es el mensaje que nos da a nosotros los zapatos, es poder elevarnos. Una historia en Auschwitz, dos personas, bueno, muchas personas salían a trabajar duro de la mañana hasta la noche en el frío, en la nieve de Auschwitz y los fríos bajo cero, sin las condiciones humanas bueno, que todos conocemos. Pasó una vez que una persona, un hombre, estaba yendo a trabajar, no tenían zapatos, o los zapatos que tenían eran los que les daban, y uno de los cordones del zapato se le había roto. Entonces él tenía un zapato con cordón y el otro zapato sin cordón. Lo vio un oficial nazi y así con esa crueldad que tenía le dijo, ¿qué haces con un zapato sin cordón? ¿Sabes qué? Sacate el zapato ahora y anda sin descalzo. Entonces el hombre se saca el zapato y él empieza a caminar en el hielo para ir a trabajar descalzo. Trabaja descalzo, de repente al rato lo ve otro oficial nazi y ve que tiene un zapato puesto y el otro descalzo. Dice, ¿qué haces descalzo con un zapato? Sacate ahora el otro también, quédate descalzo de los dos. Bueno, él estuvo trabajando así todo el día, los pies se le empezaron ¿cómo se dice? A entumecer, a quebrarse, empezó a sangrar, volvió a duras penas caminando todo el camino y bueno, ellos sabían que decir una palabra era la muerte, era un disparo. Entonces él dejó sus gotas de sangre en el camino hasta llegar de vuelta a la barraca, se recostó y no podía más del dolor, estaba sufriendo. Había un compañero de él que estaba al lado que lo vio sufrir y dijo, no, no, no puedo permitir que él sufra de esta manera, que él esté con este dolor. Y él se acordó que antes de la guerra, cuando se empezó a escuchar que estaba empezando una guerra, que había problemas, él decidió fue al dentista y le dijo, mira, le dio un diamante, le dijo, por favor, ponémelo como parte del diente. Como parte del diente, así nadie va a saber y yo voy a tener un diamante para el día de mañana. Cuando él vio lo que le pasaba a su amigo, dijo, ¿sabes qué? Ya llegó el momento de ir a cambiar este diamante. Había un mercado, en Auschwitz había un mercado negro donde se conseguían cosas. Entonces fue a uno ahí de los capos y le dijo, escuchá, tengo un diamante en la muela, me lo saco ahora, sacámelo y tráeme a cambio, por favor, un par de botas calientes, bien, un par de botas buenas. Entonces fue el hombre, le trajo un par de botas con adentro, ¿cómo se dice? Con piel, así, para bien calentitas, y él le entregó el diamante. Cuando volvió a la barraca, él dijo, mirá, che, este par de botas le puedo dar a él mis zapatos
para que tenga zapatos y yo me quedo con las botas. Pero de repente, una vez que le pasó ese pensamiento por la cabeza, dijo, ¿qué estoy haciendo? Abrí el diamante para salvarle la vida y me voy a quedar yo con las botas calentitas cuando él tiene los pies sangrando. Agarró y dijo, no me interesa. Agarró, fue, le puso, le dio las botas. Él al principio no se las quiso aceptar, después al final aceptó, se puso las botas y así él podía ir al trabajo y calentarse los pies. Esas botas le salvaron a él la vida. Pasó el tiempo, terminó Auschwitz, los dos se salvaron. Uno se fue el que entregó las botas, se fue a vivir a Estados Unidos, se hizo un gran empresario, hizo muchísima plata. Y el otro terminó viviendo en Israel, el de las botas. Después de un tiempo, el que estaba en Israel se acuerda de lo que le había pasado y decide buscar a la persona que le había salvado la vida en Auschwitz. Lo busca y da con él, le manda una carta muy sentida, muy agradeciéndole por haberle salvado la vida en Auschwitz y le manda también dentro de la caja ese par de botas. De vuelta, digamos, como era el par de botas de él, como que se las devuelve junto con una carta. Cuando el hombre este de Estados Unidos recibe las botas, se emociona tanto que lo llama por teléfono y le dice, escúchame, te pago el pasaje y quiero verte, quiero que vengas a Estados Unidos a visitarme. Bueno, el hombre va, lo visita, viaja en una casa impresionante con toda la riqueza, y entre cosa y cosa, de repente él ve la visita, nota que en el comedor había una vitrina con cosas de plata, una copa de kiddush de plata, una menorá de plata, un candelabro para Shabbat, todo así, cristales y todo cosas carísimas, y en el medio, en una de las vitrinas estaban sus botas. Entonces él mira y dice, ¿qué hacen las botas ahí? Dice, vení, te voy a contar un secreto. Cuando yo soy una persona que prosperó mucho. Tengo mucho dinero, mucha plata, los negocios me van bien, gracias a Dios. Pero muchas veces siento que el mundo, los negocios, las cosas me absorben. Las cosas me tiran, me chupan. De repente siento que estoy perdiendo mi norte. Entonces cuando vos me mandaste las botas, yo decidí ponerlas ahí en la vitrina para que cada vez que yo pierda esa humanidad, pierda el altruismo que yo tengo que tener como un ser humano, como una persona con la imagen de Dios, entonces yo veo las botas de Auschwitz. Y me acuerdo que en ese momento, en el momento más, en el infierno más cruel que hubo sobre la tierra, en ese lugar yo hice un acto de altruismo. Y cuando yo veo eso, me conecto de vuelta con Dios, me conecto de vuelta con esa parte mía que no se deja llevar por lo mundano, no se deja llevar por la plata, por los negocios, por las cosas. Entonces ahí es como que yo salgo a flote y puedo elevarme nuevamente. Esa es la idea, el concepto de los zapatos, el concepto de por qué nosotros decimos, la Torá nos habla de los zapatos en forma singular, nos habla de tus zapatos, no de los zapatos, sino en forma singular, y por qué la Brajá también nos habla de todas nuestras necesidades, etc. Y ahora también podemos entender el dicho del Talmud que dice que la persona venda su casa y se compra un par de zapatos. Porque una persona puede ser multimillonaria, puede ser una persona que tenga un palacio, pero si vos perdés tus zapatos, si vos salís al mundo sin elevarte por encima del materialismo, sin entender que vos sos mucho más que lo que tenés, es lo que sos. Vos sos una neyamá no tiene un valor, no tiene un valor monetario. Vos sos mucho más que una casa. Entonces, si vos no tenés un zapato, entonces estás perdido. Entonces, Leolam, dice el Talmud, que siempre la persona venda su casa y que se compre un par de zapatos. Metafóricamente. Dejá todo de lado y dedicate a los zapatos, dedicate a elevarte por encima del mundo. Y si eh, y ese es el motivo también que dice que el Talmud, que una persona que va descalzo, que no tiene zapatos, está excomulgado del cielo. ¿Qué es estar excomulgado del cielo? Es desconectarse del cielo. Y ahora nosotros lo podemos entender. Si vos no tenés un par de zapatos y a vos te traga la tierra, entonces te desconectaste automáticamente del cielo. Si vos en tu Adán es únicamente Adamá, es únicamente lo mundano, y no el Adán, Adamela de León, la parte espiritual que vos tenés, la parte divina que hay dentro tuyo, que en realidad ese es
el motivo por el cual nosotros estamos, todo el ser humano, Dios nos creó. Para ser mundanos, Dios creó animales, creó, no sé, vegetales, creó minerales. Al ser humano no lo creó para ser mundano. ¿Para qué lo creó? Para agarrar todo el mundo y poder elevarlo a Dios. Por eso nos hizo a nosotros como un intermediario. Hizo parte nuestra es mundana y otra parte nuestra es divina. Ustedes saben que hasta la generación del diluvio estaba prohibido comer carne. ¿Sí? El mundo era vegetariano. Recién después recién después de que Dios mandó el diluvio, que se terminó el diluvio, le permitió a Noaj empezar a comer carne. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, cuando la gente al no comer carne, la gente sentía como que ellos y los animales eran iguales. Y si nosotros somos como los animales, y los animales son instintivos y no tienen libre albedrío, entonces nosotros tampoco tenemos libre albedrío. Y si no tenemos libre albedrío y nosotros nos dejamos llevar por nuestros instintos, hacemos lo que queremos, entonces no somos culpables tampoco de las cosas que hacemos. ¿Verdad? ¿Cómo sería en derecho? Si yo no me siento, soy inimputable. Si yo no tengo, hago o sea, no puedo elegir entre el bien y el mal, soy como un animal, entonces soy inimputable. ¿Qué hizo Dios? Dijo, ¿sabes qué? Ustedes van a comer a los animales. ¿Qué que se van a comer a los animales? Se van a dar cuenta que en realidad el mundo está para ustedes están por encima del mundo. Ustedes no son animales, no son vegetales, no son minerales. Ustedes son seres humanos que tienen una parte divina. Y de hecho, todos ellos están para que ustedes los eleven, porque un animal no se puede elevar hacia la espiritualidad, no puede transformarse en espiritualidad si no es por medio del ser humano, una brajá que va a decir un ser humano, hacer algo, una comida de Shabbat o algo que lo transforme en espiritualidad y en divinidad. Y ese es el motivo también por el cual eh, nosotros en Yom Kippur no usamos zapato de cuero, y si usamos zapatos, pero no de cuero, y no decimos la brajá Yasali Kol Tzorki. ¿Que acaso no están, y hablamos todo el tiempo de la importancia de los zapatos, y en Yom Kippur, el día más importante del año, nos sacamos los zapatos? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Entonces, y también lo mismo cuando en el Bet HaMikdash. Ustedes saben, en el Bet HaMikdash se iba descalzo. ¿Cómo puede ser? ¿Es tan importante los zapatos y de repente en el Bet HaMikdash vas descalzo? La verdad es que no es una contradicción. ¿Por qué no es una contradicción? Porque el día Yom Kippur en el que nosotros nos asemejamos a los ángeles, no tenemos conexión con el mundo. Entonces, al contrario, los zapatos pasarían a ser una división, ¿sí? Nos estarían separando del estado espiritual en el que nosotros estamos. Lo mismo en el Bet HaMikdash. Si vos estás pisando tierra sagrada, que es el Bet HaMikdash, entonces, ¿cómo vas a tener zapatos? Al revés, te sacás los zapatos porque tenés que estar en contacto con la santidad. Lo mismo cuando Dios se le presenta a Moshe. ¿Y qué le dice? Sacate los zapatos porque esta es tierra santa, porque está frente a Dios. Entonces Moshe se saca los zapatos porque en ese momento él tenía que estar conectado con Dios. Y lo mismo cuando una persona se va a dormir. Dice la halajá que cuando una persona se duerme, que no duerma con zapatos. ¿Por qué no puede? Y de hecho está en las halajot de salud. ¿Y por qué que no duerma con zapatos? Porque en el momento que la persona se eleva al dormir y está en un estado espiritual superior, entonces en ese momento puedes estar sin zapatos porque te estás conectando. Pero cuando estás pisando el mundo, cuando estás en la tierra, cuando estás en contacto con lo mundano, entonces es importante usar el zapato para saber y tener en claro cada vez que nosotros nos pongamos los zapatos, lo veamos todos los días, tenemos que saber y pensar que el zapato está para recordarnos que estamos por encima de este mundo. Y que cuando nosotros salimos a trabajar, no está nuestra cabeza en el trabajo. ¿Qué es lo que está? ¿Cómo dice la Torá? Y guía capeja, quitogel, ayeja betoblach. Dice, el esfuerzo de tus manos, de las palmas de tu mano, eh,
te van a dar de comer, es decir, vas a comer gracias al esfuerzo de tu mano, de tus palmas, Ashreja Betoblas, dichoso, dichoso de vos, pero no dice y guía Rosja, Titogel, no dice el esfuerzo de tu cabeza, de tu mente, con eso vas a comer. La mente de la persona tiene que estar enfocada en lo espiritual. En el trabajo, en lo mundano, capeja, el cuerpo. Para eso Dios nos dio a nosotros el cuerpo, pero la cabeza, el espíritu, la parte de los sentimientos, las partes más elevadas y espirituales nuestras, eso tiene que estar hacia arriba. Y voy a terminar con una historia que Rebe cuenta sobre el Baal Shem Tov, ya que estamos en Hayelur. Baal Shem Tov contó que una vez, después de un Simchat Torah, el otro día, la- después de la Sakafot, de Simchat Torah, que la gente de los Hasidim estuvieron bailando toda la noche con la Torah, los ángeles querían empezar el rezo de la mañana, pero los Hasidim se habían levantado un poco tarde, porque habían estado bailando toda la noche anterior, entonces no se levantaron tan temprano como el resto de los días, se levantaron un poco más tarde. Pero la regla es que hasta que los Yudim no se levantan a hacer Shacharit. Entonces los ángeles no pueden empezar Shacharit, pues tienen que esperar a los Yudim. Entonces, ¿qué hicieron los ángeles mientras tanto? Decidieron organizar un poco el Gan Eden. Se pusieron a organizar el Gan Eden. Entonces uno encontró un tzitzit, el otro metafóricamente, encontró un mitzvot, un Shabbat, qué sé yo, empezaron a ordenar así un Abad Israel, una Tzedaká, un tefilín, ¿ok? Y de repente encuentran un par de zapatos rotos. Entonces dicen, ¿qué sabes? Un par de zapatos rotos en el Gan Eden. ¿Qué tiene que ver esto con la mitzvah? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Entonces le preguntaron al Malach Mijael, ¿sí? El ángel Mijael es el encargado de traer, digamos, las cosas buenas de los judíos. Entonces dice, Mijael, ¿qué hace este par de zapatos rotos acá? Dice, no, no hay uno, hay varios, mirá, hay uno acá, uno allá. Y yo, ¿qué es esto? Dice, no, estos son los zapatos rotos de los Hasidim de la Sakafot que bailamos en la Torah ayer a la noche. Entonces, el Baal Shem Tov dice, ¿cuál es la historia? Digamos, ¿qué es lo que está diciendo? Terminó diciendo el Malach Mijael, dice, hay un ángel que se llama Matat, que él se encarga de hacerle coronas, hacerle corona a Dios, una corona a Dios de los rezos de los Yudim. Pero yo le voy a hacer una corona más grande a Dios de los zapatos rotos de los Hasidim. Entonces, eso decía el Baal Shem Tov. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que pasó acá? Los zapatos rotos, en realidad, los ángeles no saben que hay la acafot, que hay que bailar con la Torah, que es una mitzvah. Sí, ellos sabían, pero ellos no podían entender. Si un zapato está para proteger a la persona, al estar roto, el zapato es contraproducente, o sea, hace lo opuesto a lo que debería hacer. Entra la suciedad, no te protege el pie. Entonces, ¿no deberían haber zapatos enteros en el Gan Eden y no zapatos rotos? ¿Por qué trajo el zapato roto? Entonces, Malach Mijael, dice, el Rebbe trajo esta historia al Baal Shem Tov, dice, Malach Mijael nos quiere decir que el Yehudí muchas veces puede caer, puede tropezar. A veces se nos rompen nuestros zapatos, no somos perfectos. Eso de estar elevado por encima del mundo y qué sé yo, y a veces rompemos los zapatos, y nos entra suciedad, y nos entra, pero tenemos zapatos. Están rotos, pero tenemos zapatos. Y esos zapatos rotos, esa lucha interna que la persona tiene todos los días, porque no podemos estar en un estado elevado todo 24 horas, porque es dificilísimo, teníamos que ser tzadikim murim. Entonces, muchas veces caemos, pero las veces que nos levantamos nos damos cuenta que tenemos zapatos y uno dice, bueno, entonces está roto mi zapato, porque hoy a la mañana el trabajo me absorbió y ahora a la noche estoy de repente en un estado de espiritualidad. Entonces, quiere decir, mi zapato está roto. Ese zapato roto también está en el Gan Eden, porque Dios aprecia el esfuerzo que la persona hace. Hoy caigo, mañana me levanto, hoy me meto, me absorbe lo mundano, pero mañana de repente me elevo espiritualmente y siento, bueno, todo eso es muy, muy valioso para Dios y todo eso está también en el Gan Eden. Entonces, que ahora antes de Rosh Hashanah y empezar, y hoy es Hayelul, quedan 12 días por cada uno de los meses del año hasta Rosh Hashanah, es el momento en el que nosotros tenemos que mirar nuestros zapatos y decir, Dios, y decirnos a nosotros mismos, nosotros tenemos que terminar el año elevado, por encima del mundo. Nosotros estamos para elevar el mundo, no para que el mundo nos tire a nosotros hacia abajo.
¿sí? No tenemos, no tenemos pesas, tenemos alas. ¿Sí? Las pesas nos tiran, nos hunden, las alas nos permiten volar. Nosotros tenemos alas y por eso no somos parte de la tierra, somos parte de lo espiritual, somos parte de lo elevado. Elevémonos y que Besat Hashem podamos llegar a Rosh Hashanah con activada Hatimat Tová, Leshaná Tová, Metuká, un año lleno, excelente, lleno de cosas buenas y Mm. volando siempre hacia arriba, hacia la espiritualidad.